Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que el Eterno sea bendiciendo sus vidas, sus caminos y les sea otorgando amplia y generosa entrada al mundo por venir. Estamos en la meditación del Sefer a los de Italia y estamos en Perek 3, Pasuk 9. ¿Qué pues? ¿Somos los judíos superiores al resto? En ninguna manera, pues ya hemos mostrado tanto a judíos como a gentiles que todos están controlados por la mala inclinación. Como está escrito, procedieron corruptamente, ninguno hizo bien. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se corrompieron y se volvieron impuros. No hay quien haga lo bueno y no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Desolación y destrucción está en sus tiendas. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que viven dentro de la jurisdicción de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo convicción de que es reo del juicio de Dios. Ya que por la obediencia legalista a la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque es por medio de la ley que el hombre recibe el conocimiento de la realidad de su pecaminosidad. Bien, pues Rav Shaul habla, en primer lugar, de destruir todo pensamiento y toda idea de superioridad. En todos los tiempos y las edades ha habido judíos que se consideran superiores, que vejan y rebajan a los gentiles y a sus propios hermanos judíos. Siempre ha habido esto, pero eso no significa que vamos a descalificar a todos los judíos. Eso no significa que todos piensan de esa misma manera. Eso no significa que de ninguna manera son superiores y consecuentemente por esa superioridad, entre comillas, que tienen, se traten en una forma equivocada a los demás, sean judíos o sean gentiles. Desde luego que esto tiene que ver con el hecho de que dice Rab Shaul claramente que todos poseemos la mala inclinación. Esta mala inclinación procura involucrar a la persona y a cada uno de nosotros hacia las cosas negativas. En este sentido, a desobedecer, a vivir con soberbia, con orgullo, a vivir con injusticia, a vivir con desamor, a hacer a un lado lo aleno al Eterno y mucho menos tomar en cuenta a las personas que nos rodean. Esto es dado por la mala inclinación. Y cierto que la mala inclinación es una fuerza muy fuerte en la mayoría de la gente y sobre todo sobre aquellos que no conocen ni tienen un pacto con el Eterno. Cuando hacemos un pacto con el Eterno, las cosas cambian, pero no significa que que nosotros dejemos la mala inclinación, sino esa mala inclinación opera de una manera tanto en el creyente sincero como en aquella persona que no es creyente ni tiene pacto. En los dos opera. ¿Por qué el Eterno ha permitido que la mala inclinación opere tanto en los creyentes con pacto como los no creyentes sin pacto? La razón para unos es darse cuenta de la necesidad que tienen del Creador y de su Torah y de su bondad y de su misericordia y de la redención que Él puede dar y otorgar a cada uno.
Pero en el caso del judío es precisamente porque el Eterno quiere elevar a su pueblo y no haber ninguna situación que vencer, no haber ninguna situación que implique oposición a nuestra obediencia, a nuestra fe, a nuestro amor, a nuestra forma de vivir. Entonces eso sería solamente un caminar sin propósito. Pero el Eterno nos permite que haya o que tengamos el Ain Jara de una manera importante, cada uno, judío, creyente, no creyente, con el propósito, en el caso de los creyentes, de elevarnos, y de los no creyentes, de entender que solamente con la ayuda del Eterno y con la ayuda de su Torah podemos, como dice Rab Shaul, reconocer y conocer y entender la Torah del Eterno de tal manera que nos lleve a hacer Teshuvah, en el caso del no creyente. En el caso del creyente nos eleva, en el caso del no creyente le muestra que si no tiene a Dios, que si no tiene pacto, que si no tiene Torah, no puede hacer ningún cambio, sigue viviendo y en lugar de ir para arriba, va para abajo. Y eso es una indicación de la necesidad de Dios. La mayoría de la gente camina sin darse cuenta de ello, porque para ellos es natural el vivir como viven, dar lugar a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Es el vivir diario de todos, de los que no tienen pacto ni promesa ni a Dios en su vida. Pero los que tienen pacto y promesa y a Dios en su vida, entonces las condiciones cambian, porque ya habiendo reconocido al Eterno en su caminar, en su andar, deben de procurar vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno, y es una gran lucha. Y esa gran lucha que nos lleva en este caminar a elevarnos, porque el Eterno quiere purificarnos, porque el Eterno quiere que hagamos rectificaciones, que podamos elevar nuestra vida de una manera importante. De ahí entonces que dice Rab Shaul que no hay excusa ni para uno ni para otro, porque al final del día Dios está mostrando la entrada al mundo venidero y nos ha dado a nuestro santo maestro Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida, para que la gente que no tiene pacto venga al pacto, y para el judío que ya tiene pacto rectifique su vida y camine de la manera justa, buena y santa. Así como el gentil tiene sus luchas, así también el judío tiene sus luchas para permanecer, para caminar, para vivir el pacto que ya se le fue otorgado. Pero en el caso de los que están sin pacto, sin Dios, sin esperanza, esto los llama a tenerlo, y así, de esta manera, aun cuando el Yetzer Hara opera en nuestras vidas, aún así nosotros tenemos que someter nuestro Yeser Hará, como nuestro Yeser Atop, lo tenemos que consagrar al servicio del Eterno. Es decir, que debemos ocupar tanto uno como el otro. Es decir, nuestras dos inclinaciones deben estar al servicio del Eterno, porque hay un aspecto muy importante que se tiene que vivir, En el caso, por ejemplo, de la mala inclinación, nos guía hacia las pasiones. Y claro que las pasiones no kosher, no apropiadas, no buenas. Pero eso que produce el Yetzer Hara, que es la pasión, la podemos usar para servir al Eterno apasionadamente, tener nuestros deseos del servicio, del caminar, del andar, de vivir sirviendo a los demás. Esta debe de ser también una pasión, y eso es cuando nosotros llevamos la mala inclinación al servicio del Eterno. Las pasiones, esto es algo importante. El orgullo es es bueno cuando nosotros lo enfocamos a cosas positivas, como por ejemplo enorgullecernos de tener al Dios
Todopoderoso y al Santo de Israel y a su Mashiach. Eso es algo bueno, pero ese aspecto de orgullo lo podemos ocupar para servir al Eterno, sentirnos orgullosos de nuestro Dios, sentirnos orgullosos de nuestra Mashiach. Y así por el estilo, hay aspectos en nuestro vivir que produce el Yetzer Hará y nosotros los debemos de llevar al servicio del Eterno. Lo mismo, no digamos, de lo bueno, del Yetzer Atov, y que debemos de vivir ciertamente apegados con todo nuestro corazón al servicio del Eterno, buscando la paz, buscando la bondad, la misericordia, que son aspectos positivos que procura el Yetzer Atov, y por lo tanto en ese caminar, en ese andar debemos de vivir. Rab Shaul se enfrasca en esta reflexión y nos lleva a entender y a comprender que no es malo tener el Yetzer Hará cuando nosotros lo llevamos al servicio del Eterno, y desde luego actuar con el Yetzer Atov para que podamos honrar al Dios nuestro y también poder vivir elevando nuestras vidas como ya mencionamos. Entonces, ¿esto es importante? Claro que es importante. Los que tenemos pacto, caminamos luchando para mantenernos en el camino y elevarnos y elevarnos y elevarnos. Y los que no tienen pacto ni promesa ni a Dios, se les insta a arrepentirse, a darse cuenta de que aquellas cosas que se han vivido se viven sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, sin ley, llevan a una disminución terrible, pero también a una condición espiritual y física de deterioro inequívocadamente. Entonces, esto es importante que la reflexionemos. Medita en ello, medita en ello. Recuerda que nosotros debemos producir los frutos del Yetzer Atov, de la buena inclinación, pero también debemos de llevar los frutos de la mala inclinación al servicio del Eterno. Que tengas un magnífico día y que evalúes bien tu vida y que procures esto para bien, para vida y para paz. Shalom, shalom.